Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Encantado de responder a sus preguntas. Supongo que han hecho un primer análisis de la situación. ¿A qué creen que se debe? No sé si también se debe un poco a que ustedes se habían puesto unas expectativas demasiado altas o qué análisis están haciendo de estos resultados que están reconociendo son malos para ustedes. Los análisis los llevaremos a cabo las diferentes fuerzas políticas en los respectivos órganos. Empezaremos a partir de mañana y ahí tendremos la discusión sobre las causas de unos resultados que creo que no solamente nos han sorprendido a nosotros, sino a todo el mundo a la vista de las expectativas, no las nuestras solas, que se habían generado. Buenas noches, Pablo. Es muy pronto, entiendo que el análisis lo harán con calma en los próximos días, pero un primer análisis sobre el resultado de la confluencia. ¿Creen que la confluencia entre Podemos y Izquierda Unida ha sido beneficiosa o podría haber actuado en un sentido en que ustedes no esperaban? Consideramos, independientemente de los resultados, que la confluencia se ha revelado como el camino correcto. El camino correcto desde la responsabilidad de Estado, desde la responsabilidad de país, para tratar de acumular el mayor número de fuerzas posibles para acercarnos a la posibilidad de que en España hubiera un gobierno progresista que lleve a cabo políticas sociales, políticas que hagan frente a la dinámica de recortes que ha contribuido a empobrecer nuestro país. Estamos muy satisfechos con los encuentros con todas las organizaciones políticas, con Izquierda Unida, con Iniciativa per Catalunya, con los compañeros de En Comú, con los compañeros de ANOVA, con las Mareas, con Compromís y con MES. Estamos muy satisfechos y esperamos que seguiremos caminando juntos. Sí, buenas noches. Por aquí. Yo quería saber si así las cosas, cómo van a plantear a partir de esta noche o de mañana el diálogo con el Partido Socialista. Dice que el bloque progresista ha perdido peso este 26 de junio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Siguen con su estrategia de mano tendida al Partido Socialista? ¿Qué concesiones les van a plantear? ¿Cómo van a plantear el diálogo? Gracias. Bueno, he escrito a Pedro Sánchez un mensaje para que pudiéramos hablar. Hace tiempo no he recibido respuesta, pero sigo pensando que sería sensato que lo primero que hiciéramos las fuerzas políticas progresistas es dialogar y trabajar a partir de los espacios que nos unen y se supone que compartimos un modelo social diferente, diametralmente opuesto a las políticas que ha aplicado el Partido Popular en nuestro país. Sí, señor Iglesias, buenas noches. Quería saber, si con los resultados de esta noche usted ve que aún es posible un gobierno de mayoría de izquierdas. Gracias. Es una cuestión que tendremos que valorar en los diferentes órganos de dirección de las organizaciones. Yo no descartaría ningún escenario, pero todavía tenemos que sentarnos a analizar con calma los resultados y serán ustedes los primeros en conocer el resultado de los análisis de las diferentes organizaciones que formamos este espacio político. Mariela Rubio, de la cadena SER. Estamos en directo para Pepa Bueno, el programa especial. Quería preguntarle, ustedes plantearon esta campaña en clave de plebiscito para testar los límites de esta coalición, el techo al que había llegado Podemos. Le pido valoración después de estas afirmaciones que escuchamos durante la campaña. ¿Ha tocado techo Podemos? ¿Ha tocado techo la fórmula? Nosotros nos planteamos salir a estas elecciones a ganarlas, como nos planteamos todas. Les recuerdo que hace 2 años, después de obtener 1,3 millones de votos en las elecciones europeas, dijimos que no nos conformábamos con ese resultado, que muchos interpretaban como una victoria y que queríamos ganar las elecciones en nuestro país. Si en este caso hemos llevado a cabo un encuentro con otros espacios políticos, es porque consideramos que es necesario ganar y no renunciamos a ello. Vamos a seguir trabajando para ganar las elecciones en España. Creo que pecarían de imprudencia a la vista de lo que ha ocurrido en los 2 últimos años quien planteara que las fuerzas políticas del cambio, que Unidos Podemos, tiene techo.
Buenas noches, Pablo, Informativos Telecinco, Eva Luna. Quería preguntarle dos cosas. Primero, ¿cómo van a explicarle a su militancia, que ha sido una militancia muy movilizada, especialmente en la primera campaña, estos resultados? Supongo que habrá muchas personas decepcionadas. Y, en segundo lugar, si cree que la campaña que han hecho, que en mi opinión es muy diferente de la anterior, más discreta, de perfil más bajo, un poco para combatir lo que ustedes llaman la estrategia del miedo de otros partidos, ¿cómo ha podido afectar eso a los resultados finales? Gracias. El segundo elemento será materia de análisis en las reuniones que comenzaremos a tener a partir de mañana. Respecto a la militancia, pues bueno, en cuanto terminemos esta comparecencia de prensa vamos a ir a la Plaza del Reina a abrazar a los militantes, a los compañeros. Estamos orgullosos de la gente que se ha dejado la piel en esta campaña, orgullosos de los voluntarios, orgullosos de ser una candidatura que no tiene deudas ni pide créditos a los bancos y orgullosos de lo que llevamos construyendo más de 2 años y orgullosos del encuentro con otros sectores que llevan décadas defendiendo las banderas de la justicia social y de la dignidad cuando era muy difícil. En términos históricos, es impresionante lo que está ocurriendo, que un espacio político que no existía como tal hace 2 años tenga 71 escaños es muy importante y, bueno, quizá haya que esperar más de lo que nosotros hubiéramos querido, pero nuestro objetivo es ganar. Somos un equipo ganador, nos hubiera gustado que fuera posible esta vez, pero nos vamos a seguir dejando la piel a partir de mañana. Bueno, yo creo que nuestra gente ha demostrado una enorme dignidad y una enorme capacidad para ilusionarse. Y yo creo que la madurez en política tiene que ver con gestionar los momentos dulces y los momentos menos dulces. Nosotros hemos madurado mucho en estos 2 años, hemos madurado mucho en estos últimos meses y creo que a partir de mañana vamos acumulando experiencia que nos va a acercar a que más temprano que tarde podamos ganar las elecciones en nuestro país. Buenas noches, Miriam Muro de Libertad Digital y Radio. Durante esta campaña ustedes incluso llegaron a hablar de superar los 90 escaños y que el PSOE quedara por debajo de los 80. Lo primero, ¿no creen que vendieron de alguna manera la piel del oso antes de cazarlo? Y por otro lado, ¿alguno de ustedes se ha planteado en estos momentos abandonar? Respecto a la primera pregunta, nosotros siempre fuimos enormemente prudentes con todas las encuestas que casi de manera unánime digamos que situaron unas expectativas en nuestro país que no se han cumplido, pero cada vez que nos preguntasteis por las encuestas dijimos hay que ser enormemente prudentes y planteamos que nuestra estrategia iba a ser la misma independientemente del resultado. Respecto a la segunda cuestión, a partir de mañana comienzan las valoraciones, pero como decía antes, cuando uno ejerce una responsabilidad política tiene que estar preparado para ejercerla en los momentos más dulces y en los momentos menos dulces. Y aquí nosotros estamos para tirar del carro, para asumir la responsabilidad y para sacar adelante al espacio político más joven de este país, que sigue siendo el espacio de referencia para los jóvenes en España, con unos dirigentes políticos jóvenes y creo que nos queda mucho futuro en este país. Hola, aquí, al fondo, Sandra Gallardo, Radio Nacional. Con respecto a los resultados de diciembre, si sumamos a Podemos e Izquierda Unida, han perdido ustedes 1,5 millones de votos, más o menos, aproximadamente. La participación también ha sido muy baja. ¿A qué aducen esa caída tan importante de votos, a esa participación baja, a un sector de Izquierda Unida que a lo mejor no comulgaba con esa alianza, a la campaña del miedo? Gracias. Como les decía antes, todos los elementos objeto de análisis respecto a los resultados los llevaremos a cabo a partir de mañana y creo que es razonable hacerlos en frío y hacerlos, digamos, con un análisis pausado y calmo de todos los datos. Nunca es una buena noticia en democracia que baje la participación y, como decía al principio, no estamos en ningún caso satisfechos con los resultados, teníamos otras expectativas. Hola, buenas noches. Fernando García, de La Vanguardia. En continuación con esta pregunta y esta respuesta, ustedes no solo no han multiplicado, sino que tampoco han sumado, han restado muchos votos. A bote pronto y a la espera de los análisis, ¿es usted partidario de seguir adelante con esta alianza? Gracias. Ya he dicho antes que sí. Hola, buenas noches. Aitor Ribeiro para eldiario.es. Los resultados muestran un crecimiento del Partido Popular.
La suma de PP y Ciudadanos sitúa mucho más cerca a un posible gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cree que se equivocaron al no haberse abstenido en la investidura de Pedro Sánchez y propiciar ahora un posible gobierno del PP? Gracias. Creo que no, y estoy orgulloso además de que sometiéramos esa decisión a referéndum de las bases de Podemos. Nosotros no cambiamos de principios y nosotros somos fieles a nuestra gente y sabemos perfectamente a quién defendemos. Nuestro compromiso va a ser siempre por un gobierno progresista y por políticas progresistas. Creo que ninguna de las fuerzas políticas que forman y que componen este espacio, Unidos Podemos, prostituiría jamás su programa y lo que nosotros entendemos como las claves para que mejore nuestro país a cambio, digamos, de ningún cargo o de ningún puesto. Vamos a seguir siendo coherentes y en Podemos, y creo que también en el resto de las organizaciones, las decisiones de gobierno las toma la gente. Buenas noches, señor Iglesias. Ander Azpiroz, de la agencia Colpisa. Quería preguntarle si ahora se replantearían prestar apoyo o entrar en un gobierno PSOE-Ciudadanos Unidos Podemos, perdón. Es una cuestión que tendrán que discutir las diferentes organizaciones. Le digo cómo lo veo yo. Las incompatibilidades programáticas son incompatibilidades programáticas y creo que algunas fuerzas políticas que han tenido resultados muchísimo peores que nosotros ya señalaron desde el principio que ellos estaban en política básicamente para evitar que Podemos gobernara. Eso es así y la noticia de hoy, por desgracia, es que el Partido Popular ha aumentado sus apoyos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la reconstrucción de un bloque político progresista que no es compatible con las políticas que nos han llevado al desastre y que ha aplicado el Partido Popular. Sí. Hola, buenas noches. Ana Fernández, de Europa Press. Quería saber si interpretan como un fracaso el hecho de no haber superado al PSOE que se daba por hecho, ya no solo en las encuestas, sino ustedes también en los análisis previos a las elecciones. Me dijeron esto muchas veces, me hicieron esta pregunta durante la campaña y siempre contesté lo mismo. Un fenómeno político que ha pasado de no existir a tener un nivel de apoyo como el que tenemos nosotros, que al mismo tiempo ha sido capaz de encontrar espacios de confluencia con otros actores políticos, es incompatible con la palabra fracaso. Lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en España es un éxito sin precedentes, casi le diría que en ningún país de Europa. Aún así, les reconozco que no nos conformamos. Cuando obtuvimos 5 eurodiputados y 1,3 millones de votos, dijimos que aquello no era suficiente. Es verdad que somos una fuerza política que ha venido para quedarse, es verdad que a día de hoy somos la tercera fuerza política con unos resultados sin precedentes en términos históricos, pero no es menos cierto que no nos conformamos. Nosotros vamos a trabajar para ser la primera fuerza política de este país. Seguimos siendo la primera fuerza política en Cataluña, somos la primera fuerza política en Euskadi, tendremos que revisar los resultados en diferentes territorios de nuestro país y creo que hay Unidos Podemos para rato y creo que la juventud, tanto de nuestro espacio político como de los apoyos que tenemos en la sociedad, señalan que el futuro de España pasa por Unidos Podemos. Hola, Pablo, te quiero hacer una pregunta en inglés, por favor. What are your thoughts on these results on the elections? Thank you very much for the question. As I said before, we are disappointed with the outcome. We know that our experience is historical in our country, but this result, this outcome of the general elections is not enough for us. Tomorrow we are going to analyze the results of the elections, and I can tell you that we are going to work very hard in order to win the elections in the future in our country. Muchas gracias. De superar los 90 escaños y que el PSOE quedara por debajo de los 80. Lo primero, ¿no creen que vendieron de alguna manera la piel del oso antes de cazarlo? Y por otro lado, ¿alguno de ustedes se ha planteado en estos momentos abandonar? Respecto a la primera pregunta, nosotros siempre fuimos enormemente prudentes con todas las encuestas que casi de manera unánime
digamos que situaron unas expectativas en nuestro país que no se han cumplido, pero cada vez que nos preguntasteis por las encuestas dijimos hay que ser enormemente prudentes y planteamos que nuestra estrategia iba a ser la misma independientemente del resultado. Respecto a la segunda cuestión, a partir de mañana comienzan las valoraciones, pero como decía antes, cuando uno ejerce una responsabilidad política tiene que estar preparado para ejercerla en los momentos más dulces y en los momentos menos dulces. Y aquí nosotros estamos para tirar del carro, para asumir la responsabilidad y para sacar adelante al espacio político más joven de este país, que sigue siendo el espacio de referencia para los jóvenes en España, con unos dirigentes políticos jóvenes, y creo que nos queda mucho futuro en este país. Hola, aquí, al fondo, Sandra Gallardo, Radio Nacional. Con respecto a los resultados de diciembre, si sumamos a Podemos e Izquierda Unida, han perdido ustedes 1,5 millones de votos, más o menos, aproximadamente. La participación también ha sido muy baja. ¿A qué aducen esa caída tan importante de votos, a esa participación baja, a un sector de Izquierda Unida que a lo mejor no comulgaba con esa alianza, a la campaña del miedo? Como les decía antes, todos los elementos objeto de análisis respecto a los resultados los llevaremos a cabo a partir de mañana, y creo que es razonable hacerlos en frío y hacerlos, digamos, con un análisis pausado y calmo de todos los datos. Nunca es una buena noticia en democracia que baje la participación y, como decía al principio, no estamos en ningún caso satisfechos con los resultados, teníamos otras expectativas. Hola, buenas noches. Fernando García de La Vanguardia. En continuación con esta pregunta y esta respuesta, ustedes no solo no han multiplicado, sino que tampoco han sumado, han restado muchos votos. Creo que pecarían de imprudencia a la vista de lo que ha ocurrido en los 2 últimos años quien planteara que las fuerzas políticas del cambio, que Unidos Podemos, tiene techo. Buenas noches, Pablo. Informativos Telecinco, Eva Luna. Quería preguntarle 2 cosas. Primero, ¿cómo van a explicarle a su militancia, que ha sido una militancia muy movilizada, especialmente en la primera campaña, estos resultados? Supongo que habrá muchas personas decepcionadas. Y, en segundo lugar, si cree que la campaña que han hecho, que en mi opinión es muy diferente de la anterior, más discreta, de perfil más bajo, un poco para combatir lo que ustedes llaman la estrategia del miedo de otros partidos, ¿cómo ha podido afectar eso a los resultados finales? Gracias. El segundo elemento será materia de análisis en las reuniones que comenzaremos a tener a partir de mañana. Respecto a la militancia, pues bueno, en cuanto terminemos esta comparecencia de prensa vamos a ir a la Plaza del Reina a abrazar a los militantes, a los compañeros. Estamos orgullosos de la gente que se ha dejado la piel en esta campaña, orgullosos de los voluntarios, orgullosos de ser una candidatura que no tiene deudas ni pide créditos a los bancos, y orgullosos de lo que llevamos construyendo más de 2 años, y orgullosos del encuentro con otros sectores que llevan décadas defendiendo las banderas de la justicia social y de la dignidad cuando era muy difícil. En términos históricos, es impresionante lo que está ocurriendo, que un espacio político que no existía como tal hace 2 años tenga 71 escaños, es muy importante, y bueno, quizá haya que esperar más de lo que nosotros hubiéramos querido, pero nuestro objetivo es ganar. Somos un equipo ganador, nos hubiera gustado que fuera posible esta vez, pero nos vamos a seguir dejando la piel a partir de mañana. Bueno, yo creo que nuestra gente ha demostrado una enorme dignidad y una enorme capacidad para ilusionarse. Y yo creo que la madurez en política tiene que ver con gestionar los momentos dulces y los momentos menos dulces. Nosotros hemos madurado mucho en estos 2 años, hemos madurado mucho en estos últimos meses, y creo que a partir de mañana vamos acumulando experiencia que nos va a acercar a que más temprano que tarde podamos ganar las elecciones en nuestro país. Buenas noches, Miriam Muro de Libertad Digital y Radio. Durante esta campaña ustedes incluso llegaron a hablar... A partir de esta noche o de mañana el diálogo con el Partido Socialista. Dice que el bloque progresista ha perdido peso este 26 de junio. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Siguen con su estrategia de mano tendida al Partido Socialista? ¿Qué concesiones les van a plantear? ¿Cómo van a plantear el diálogo? Gracias. Bueno, he escrito a Pedro Sánchez un mensaje para que pudiéramos hablar. Hace tiempo no he recibido respuesta, pero sigo pensando que sería sensato que lo primero que hiciéramos las fuerzas políticas progresistas es dialogar y trabajar a partir de los espacios que nos unen
y se supone que compartimos un modelo social diferente, diametralmente opuesto a las políticas que ha aplicado el Partido Popular en nuestro país. Sí, señor Iglesias, buenas noches. Quería saber, si con los resultados de esta noche usted ve que aún es posible un gobierno de mayoría de izquierdas. Gracias. Es una cuestión que tendremos que valorar en los diferentes órganos de dirección de las organizaciones. Yo no descartaría ningún escenario, pero todavía tenemos que sentarnos a analizar con calma los resultados y serán ustedes los primeros en conocer el resultado de los análisis de las diferentes organizaciones que formamos este espacio político. Sí, señor Iglesias. Mariela Rubio, de la cadena SER. Estamos en directo para Pepa Bueno, el programa especial. Quería preguntarle, ustedes plantearon esta campaña en clave de plebiscito para testar los límites de esta coalición, el techo al que había llegado Podemos. Le pido valoración después de estas afirmaciones que escuchamos durante la campaña. ¿Ha tocado techo Podemos? ¿Ha tocado techo la fórmula? Nosotros nos planteamos salir a estas elecciones a ganarlas, como nos planteamos todas. Les recuerdo que hace 2 años, después de obtener 1,3 millones de votos en las elecciones europeas, dijimos que no nos conformábamos con ese resultado, que muchos interpretaban como una victoria y que queríamos ganar las elecciones en nuestro país. Si en este caso hemos llevado a cabo un encuentro con otros espacios políticos, es porque consideramos que es necesario ganar y no renunciamos a ello. Vamos a seguir trabajando para ganar las elecciones en España. Nos preocupa que el Partido Popular y el bloque conservador en su conjunto haya aumentado sus apoyos. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Encantado de responder a sus preguntas. Supongo que han hecho un primer análisis de la situación. ¿A qué creen que se debe? No sé si también se debe un poco a que ustedes se habían puesto unas expectativas demasiado altas o qué análisis están haciendo de estos resultados que están reconociendo son malos para ustedes. Los análisis los llevaremos a cabo las diferentes fuerzas políticas en los respectivos órganos. Empezaremos a partir de mañana y ahí tendremos la discusión sobre las causas de unos resultados que creo que no solamente nos han sorprendido a nosotros, sino a todo el mundo a la vista de las expectativas, no las nuestras solas, que se habían generado. Buenas noches, Pablo. Es muy pronto, entiendo que el análisis lo harán con calma en los próximos días, pero un primer análisis sobre el resultado de la confluencia. ¿Creen que la confluencia entre Podemos y Izquierda Unida ha sido beneficiosa o podría haber actuado en un sentido en que ustedes no esperaban? Consideramos, independientemente de los resultados, que la confluencia se ha revelado como el camino correcto. El camino correcto desde la responsabilidad de Estado, desde la responsabilidad de país, para tratar de acumular el mayor número de fuerzas posibles para acercarnos a la posibilidad de que en España hubiera un gobierno progresista que lleve a cabo políticas sociales, políticas que hagan frente a la dinámica de recortes que ha contribuido a empobrecer nuestro país. Estamos muy satisfechos con los encuentros con todas las organizaciones políticas, con Izquierda Unida, con Iniciativa per Catalunya, con los compañeros de En Comú, con los compañeros de ANOVA, con las Mareas, con Compromís y con MES. Estamos muy satisfechos y esperamos que seguiremos caminando juntos. Sí, buenas noches. Por aquí. Yo quería saber si así las cosas como van a plantear. A bote pronto y a la espera de los análisis, ¿es usted partidario de seguir adelante con esta alianza? Gracias. Ya he dicho antes que sí. Hola, buenas noches. Aitor Ribeiro para eldiario.es. Los resultados muestran un crecimiento del Partido Popular. La suma de PP y Ciudadanos sitúa mucho más cerca a un posible gobierno de Mariano Rajoy. ¿Cree que se equivocaron al no haberse abstenido en la investidura de Pedro Sánchez y propiciar ahora un posible gobierno del PP? Gracias. Creo que no, y estoy orgulloso además de que sometiéramos esa decisión a referéndum de las bases de Podemos. Nosotros no cambiamos de principios
y nosotros somos fieles a nuestra gente y sabemos perfectamente a quién defendemos. Nuestro compromiso va a ser siempre por un gobierno progresista y por políticas progresistas. Creo que ninguna de las fuerzas políticas que forman y que componen este espacio, Unidos Podemos, prostituiría jamás su programa y lo que nosotros entendemos como las claves para que mejore nuestro país a cambio, digamos, de ningún cargo o de ningún puesto. Vamos a seguir siendo coherentes y en Podemos, y creo que también en el resto de las organizaciones, las decisiones de gobierno las toma la gente. Buenas noches, señor Iglesias. Ander Azpiroz, de la agencia Colpisa. Quería preguntarle si ahora se replantearían prestar apoyo o entrar en un gobierno PSOE-Ciudadanos Podemos, Unidos Podemos, perdón. Es una cuestión que tendrán que discutir las diferentes organizaciones. Le digo cómo lo veo yo. Las incompatibilidades programáticas son incompatibilidades programáticas y creo que algunas fuerzas políticas que han tenido resultados muchísimo peores que nosotros ya señalaron desde el principio que ellos estaban en política básicamente para evitar que Podemos gobernara. Eso es así y la noticia de hoy, por desgracia, es que el Partido Popular ha aumentado sus apoyos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la reconstrucción de un bloque político progresista que no es compatible con las políticas que nos han llevado al desastre y que ha aplicado el Partido Popular. Sí. Hola, buenas noches.